Hay un tema interesante para charlar hoy que se dio a partir de un intercambio en las redes. Vieron que los libertarios son de alguna manera como los niños, les cuesta disimular. Es como que no pueden, si algo los entusiasma, demuestran ese entusiasmo, si algo les molesta, demuestran esa molestia y no pueden disimularlo. Bueno, ¿saben lo que les molesta mucho, mucho, mucho? Y no hay forma de que no salten como leche hervida cada vez que aparece el tema en la ecuación. Que se hable de que los que más tienen que pagar más impuestos. Todo comenzó a partir de un fragmento de una charla que tuvieron Gabriel Sued, nuestro compañero, con Diego Iglesias, nuestro colega, en el programa que hace Gabriel en Futurock los sábados, donde básicamente el tema de conversación terminó yendo hacia los ultra ricos y la necesidad de empezar a cobrarles más impuestos, algo que acá hemos hablado muchísimas veces y que por suerte cada vez se habla más en todos lados, porque cada vez es más evidente que no hay muchas más salidas para los problemas que tenemos. Pero escuchemos el fragmento en cuestión que desató el conflicto y después avanzamos sobre la trama. En tus términos, la batalla cultural es aumentar impuestos. Sí, definitivamente, porque para eso vos necesitas cierta espalda y cierto consenso social, así como en aquel momento cuando Néstor Kirchner asumió pudo reformar la Corte Suprema de Justicia porque había un consenso social que lo empujaba a eso y lo apoyaba en eso, entre otras medidas que tomaron. Acá me parece que pasa lo mismo. El gran tema de este tiempo histórico, no solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo, es que los ricos y los ultra ricos han logrado instalar esto de que no nos tienen que cobrar más impuestos. Y no nos tienen que cobrar más impuestos porque han logrado instalar que si nos cobran más impuestos, generamos menos trabajo. Si nos cobran más impuestos, destruir riqueza. Si nos cobran más impuestos, me voy a vivir a otra zona en donde me cobren menos impuestos. Lograron que un pobre diga eso. Bueno, ahí está, ¿no? Digo, por eso digo que ahí está el gran éxito temporario. Siempre son temporarios los éxitos, no creo que nunca nada sea definitivo. Lo que sí creo es que si no se pone en tela de juicio eso, si no tenés dirigentes políticos con convicción y con audacia que digan, che, córtenla, esto es falso, es mentira que los ricos y los ultra ricos tienen que pagar menos impuestos, vamos a cobrarle más impuestos, si no hay gente que haga eso, bueno, tampoco se va a disputar la narrativa. Bueno, bastante lógico y hasta diría moderado lo que está planteando Diego en ese video. Digo, a mí, si me dan un poco de cuerda, puedo decir cosas bastante más extremas, se me ocurren y las defiendo. Pero bueno, sucedió como sucede muchas veces, que el video empezó a circular en las redes y que uno de estos trolls o personajes a sueldo del gobierno lo encontró y, como ya lo he dicho otras veces, lo voy a repetir, el nazi es profundamente buchón, está en su naturaleza, fue y arrobó al presidente como para decir, mirá Milei lo que están diciendo, contestales, ¿no? Entonces acá podemos ver el tuit de la cuenta Agarra la Pala, que es parte de este ecosistema de cuentas en redes que gira en torno al gobierno, y que dice el periodista de Iglesias, completamente delirante sobre los impuestos y la batalla cultural en la Argentina. Ahí se ve también la idea de descalificar directamente el debate, ni siquiera entrar a discutir porque la idea sería buena o mala, sino que dicen, es delirante, no se tiene ni siquiera que discutir. Las cosas delirantes no se discuten, esto está desde ya. Y Milei, que lo único que sabe hacer es estar mirando su teléfono y levantar ese tipo de cuestiones, agarra el convite de Agarra la Pala y dice, relato envidioso. De nuevo, ¿no? Lo plantea como si fuera una cuestión emotiva y no una cuestión racional. Es la envidia, el delirio antes, la envidia acá. Y después, bueno, empieza con su perorata. Mises sostenía que el conocimiento en economía llevaba al liberalismo. A su vez, Hayek afirmaba que si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Por ende, no sorprende que un zurdo ignorante quiera robar la riqueza de los exitosos. ¡Chao! Y más allá de
de las calificaciones, esta idea de no de robar la riqueza de los exitosos, esta idea de que los súper ricos son súper ricos porque hicieron más méritos que otros para hacerlo, y que cualquier cuestionamiento a esa acumulación implica un robo. Y pongan los fideos, porque a esa fiesta que armó Agarrar la Pala y se sumó Milei, pronto, también con entusiasmo, adhirió la persona más rica de la Argentina, Marcos Galperín, que dijeron, estaban hablando de mí, paso a dar mi opinión. Y tiene una falacia absolutamente delirante. Dice, sacándole el 100% del patrimonio a todos los más ricos, no se pagan ni 6 meses del presupuesto de un año del Estado. La batalla ricos contra pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado y convertirse en mega ricos y perpetuarse en el poder. Saben que por sus capacidades en el sector privado no podrían manejar ni un kiosco. Zapatero es la última muestra de esto. Hace una ensalada de todo. De todo. Cree o dice creer que él está en el lugar en el que está porque es un tipo enormemente meritorio. Pero además arranca con esa cuestión de sacándole el 100% a todos los ultrarricos. Bueno, nadie propone sacarle el 100% a nadie. Nadie propone mucho menos sacarle el 100% a los ricos para pagar gastos corrientes, que es lo que estaba diciendo él, no llegas a pagar ni 6 meses. No, lógicamente. Se está hablando de otra cosa. Y de hecho creo que habría que ponerlo en otras palabras. ¿Alguien cree, por ejemplo, para ponerlo de otra forma, que es justo que los más ricos paguen menos impuestos que los que se desloman laburando? Porque eso es lo que sucede. Hoy los más ricos pagan en función de lo que tienen y de lo que les ingresa, sustantivamente más que una persona que hoy se pasa 15, 16 horas por día rebuscándoselas y no sabe qué va a poner en la mesa, en el plato mañana a la noche. Esto lo habíamos visto la semana pasada, pero me parece que está bueno repasarlo. Es una nota que salió publicada en el diario AR, que da cuenta cómo los ricos tributan el 25% de sus ingresos, mientras que la clase media tributa el 30% y los pobres el 37%. Me gustaría preguntarle a Galperín, que no da notas, y si da notas se las da a gente que no le hace estas preguntas, si cree justo que los ricos paguen menos impuestos que los pobres. Y él ni siquiera está en esta lista porque se mudó a otro país para pagar menos impuestos. Podría por lo menos tener la decencia de no opinar sobre la Argentina. ¿No? Me acuerdo que en su momento, cuando se rebelaron los capitalistas norteamericanos a la corona británica, que les cobraba impuestos, pero no les permitía tener opinión, no tenían representantes en el Parlamento, no podían votar. El eslogan era No taxation without representation. No vamos a pagar impuestos si no nos dan representación. Bueno, vivimos en el mundo del revés. Vivimos en un mundo en el que pareciera, no pareciera, es, los súper ricos pretenden, y con cierto éxito, tener toda la representation sin ningún taxation, ¿no? Tener el poder político sin pagar impuestos. Opinar sobre la Argentina pagando impuestos en Uruguay. El tupé. Y esto es algo que no solo sucede en la Argentina, es un problema global o por lo menos hemisférico, del cual he hablado muchísimo en este programa, a la mañana. Hago un podcast que trata sobre esto, se los recomiendo, Estado de Malestar, está en YouTube. Pero podemos ver en este informe que salió hace un par de semanas de Julián Corbaglia, que ya habíamos citado, pero viene bien a cuento el día de hoy, que en la Argentina el 10% más rico solo paga por impuestos a sus ganancias el 8% de su renta, mientras que en Suecia pagan el 30%, más del triple. En Italia y el Reino Unido el 25%, en Alemania el 23%, en Francia el 18%. Es decir, en la Argentina los ricos pagan aún menos impuestos que en aquellos países que se supone que queremos imitar. O que por lo menos esta clase dirigente tilinga se supone que quiere imitar.
o quiere imitar. De más está decir que si comparamos los números de inversión de Suecia, Alemania, Italia o Gran Bretaña con los de Argentina, se cae esa mentira de que bajar impuestos es lo que atrae las inversiones. Porque Argentina cobra mucho menos impuestos y las inversiones, sin embargo, no vienen para acá. Lo vimos también esta semana. 3.000 millones de dólares de inversiones, el número más bajo prácticamente de la historia de inversión extranjera directa. Con este gobierno, con el RIGI, con la ley de bases, con la reforma laboral y la mar en coche. Y ese sistema, que insisto, no es solo argentino, es hemisférico, ha demostrado que tiende a la concentración del capital, es decir, ricos más ricos y pobres más pobres. Esto también lo vimos hace un mes y pico, tiene que ver con el informe que publicó Oxfam, que muestra la evolución de la riqueza de los 1.000 millonarios, de los que tienen más de 1.000 millones, ultra ricos, entre 1987 y 2025. Y vemos que es una curva que sube y sube y sube y sube. Que se multiplicó más de 10 veces en menos de 50 años. Y que cada vez se acelera más. Es decir, el último año, 2025, creció más que en 2024, mucho más que en 2024, y más que en 2023, que en 2022, que en 2021, y así. Y no solo crece cada vez más, sino que incluso dentro de ese grupo de los ultra ricos, que son unos 3.000 si uno pone como piso la cifra de 1.000 millones de dólares, los que están arriba, los que más tienen, acaparan la mayor parte. El año pasado en Estados Unidos, este también es un dato que repetí muchas veces, pero porque es clave, de todo lo que se llevaron los 800 ultra ricos que hay en Estados Unidos, la mitad quedó en manos de 15 personas, que son los de arriba. Y de lo que se quedaron esas 15 personas, un 40% se lo quedó Elon Musk. El de arriba, el único, el de más arriba de todos. Es decir, esa concentración se acelera y se acelera y se concentra y se concentra. Y tiene una correlación directa con la cantidad de personas que están en condiciones cada vez más paupérrimas. Eso está en la siguiente placa, en la 11, donde se ve cómo la inseguridad alimentaria a nivel global correlaciona directamente con la cantidad de plata que acumulan los supermillonarios. Y por supuesto, que Galperín tenga hoy el doble de riqueza que el que tenía antes de la pandemia, cuando todos los argentinos vivimos bastante peor, no hay que ser un genio para hacer la cuenta, significa que la plata que te falta en tu bolsillo, la tiene en los bolsillos Marco Galperín. Por decir uno, no son tantos tampoco. No son tantos, son poquitos los que se reparten el botín. Volviendo a las declaraciones del dueño de Mercado Libre, todavía nadie propone expropiar todos los bienes para distribuirlos en el pueblo. Digo todavía porque si siguen tirando de la cuerda van a descubrir tarde o temprano que subirles un poco los impuestos es una posición moderada. Subirles, ¿qué? Un 2% de impuesto al patrimonio, ponerles un 2% de impuesto al patrimonio, es moderado. Subir el impuesto a las ganancias, la tasa del impuesto a las ganancias, al 35 o 40%, es moderado. Es moderado. ¿Quieren una postura un poco más dura? La acumulación infinita es un delito de lesa humanidad. Hay un punto a partir del cual cada dólar que sumás a tu fortuna significa que va a haber seres humanos que van a morir, o que van a vivir peor, o que no van a tener una vida digna. Y no estoy hablando del que tiene 3 departamentos, no estoy hablando del que se pudo comprar una casa en el country, no te estoy hablando a vos, Adorni. No, estoy hablando de gente que podría comprarse 10 jets privados sin tener que fijarse en el precio, digamos, sin que eso después les afecte en el resto de sus inversiones o de su vida o de su nivel de vida. Es gente que tiene 1000 veces $1 millón.
o en algunos casos, como el de Elon Musk, casi 1.000.000 de veces $1.000.000. Voy a volver a repetirme con otra cosa, perdónenme, pero este tema me parece que trae a colación muchas cosas que fuimos viendo sueltitas y que puestas todas juntas tienen otro sentido. Nos cuesta mucho pensar en grandes magnitudes de dinero, porque nuestro cerebro no logra intuir la diferencia entre $10 millones, $500 millones y $500.000 millones. Es mucha plata, es un montón de plata. Pero sí lo entendemos mejor si lo pasamos a tiempo. 1.000.000 de segundos son 11 días. 1.000 millones de segundos, que es lo que necesitas para entrar en la lista Forbes de ultra ricos, son más de 30 años. Esa es la diferencia entre un millonario y un ultra rico. Y la que tiene ahora Elon Musk son como 20.000 años, si los contáramos así, de a $1 por segundo. El punto entonces, para no ponernos en posturas tan extremas, así no se ponen nerviosos, no es expropiarles hasta la última moneda de sus bolsillos. No, para nada. Simplemente que paguen una cantidad justa de impuestos. Justicia. Que los que más tienen, más paguen. Es tan básico como eso. ¿Para qué? Para que el Estado argentino pueda garantizarle una vida digna a todos los habitantes del país. Es tan básico como eso. Fíjense que la única vez que se cobró una tasa muy pequeña a solamente 10.000 familias, el aporte extraordinario a las grandes fortunas durante la pandemia, 10.000 familias de las cuales la mitad no lo pagaron, fueron a la justicia, lo recurrieron, nunca lo pusieron. Pero incluso así, con lo que se recaudó, se financió el gasoducto que hoy le brinda a este gobierno la posibilidad de tener superávit comercial. Mejoras en barrios vulnerables como no había habido en décadas en la Argentina, a través del FISU que este gobierno reventó por los aires. Becas estudiantiles. Subsidios a pequeñas y medianas empresas que estaban en crisis. Y fondos para la mitigación de los efectos de la pandemia. Se compraron vacunas, se compraron test, respiradores. Y eso fue con lo que pagó la mitad de los que tendrían que haber pagado una contribución así de chiquita a las 10.000 familias que más plata tenían en la Argentina, que no es el 1%, ni mucho menos que eso, el 0,01%. Imagínate si el Estado contara con ese flujo todos los años, las cosas que se podrían hacer, las obras de infraestructura, el financiamiento a las universidades, un sistema de salud digno, planes de ayuda focalizados, mejores salarios, de todo. Todos viviríamos mucho mejor en un país en el cual los que más tienen aportaran un poquitito, en vez de hacerse los boludos como Galperín. Y van a decir, no, pero los impuestos al patrimonio te terminan comiendo el patrimonio. Miren, no hice la cuenta, pero el patrimonio de Galperín creció bastante más que un 2% anual, si ese es el número que se apunta a cobrar, los últimos años. Creció bastante más que un 5% anual. Y no me ceben porque sigo subiendo. Es decir, estos impuestos no les reducen el patrimonio. Aunque no tendría nada malo, insisto, pensar en que esos patrimonios tienen que tener un límite. Pero paso a paso. Ahora bien, Galperín para pagar impuestos, yo uruguayo. Pero para pedir subsidios, está, recontra está. Esto fue en 2024, Mercado Libre recibe más de 100 millones por año de subsidios impositivos del Estado argentino. En el 2025 creció un 50% más, recibió de exenciones impositivas.
Estoy seguro que en 2026 también va a crecer ese número. Y estoy seguro también de que el Estado argentino tiene cosas mucho más interesantes para hacer con semejante cantidad de dinero que dárselo a una empresa que igual ganaría plata. Estos subsidios tienen sentido para financiar empresas que están arrancando o que están pasando un momento complejo por una cuestión que los excede. Yo creo que la Argentina sería un mejor país si hubiera 100 mercados libres. Digo, 100 empresas de esa magnitud y envergadura. Que dieran trabajo, que invirtieran y que paguen impuestos. Pero una vez que se instalan, le sacás los subsidios y se los das a otro que lo necesita más. No se los seguís dando, así Galperín se puede comprar otro yate. Sin entrar en el detalle de que hoy, el negocio que está haciendo rico a Galperín no es intermediar en la compraventa. No. Es la usura. La usura de los préstamos que le da a jubilados, a gente sin laburo, a personas que están con el agua hasta el cuello, y después les cobra una tasa tan alta, que ahora el Banco Nación sacó un plan de rescate con una tasa anual del 115%. Imagínate lo que eran esos préstamos si el rescate del Banco Nación te quiere cobrar 115% anual. Es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza y por suerte hay algunos dirigentes políticos que se animan a decirlo con todas las letras. A una de las principales potencias del mundo le cuesta cobrarle impuestos a los ricos, le cuesta cobrarle impuestos a las empresas, que le va bien, le cuesta cobrarle impuestos a los... Ni hablar impuestos progresivos, ¿no? Que esto del fenómeno que tenemos acá, vergüenza. Alguien que hizo la plata en la Argentina con trabajo argentino se va a vivir a Uruguay para no pagar impuestos. Vergüenza, vergüenza. Vergüenza. Hoy la noticia, más tarde la vamos a charlar un poco más extendida, es que la provincia de Buenos Aires está intimando a Mercado Libre por incumplimiento y abuso de su posición dominante y amenaza con una multa de 1.800 millones de pesos. Bueno, me parece un buen comienzo. De todas formas, todo obviamente con los procedimientos adecuados. Mercado Libre ahora tiene el derecho a hacer un descargo, a decir qué le parece, después lo terminará definiendo el Tribunal de Defensa de la Competencia, como corresponde. Pero lo que es cierto es que hay que ponerles un límite a estas empresas. Y que Galperín aparezca en las redes sociales canchereando, da cuenta de que hay que ponerles un límite. Da cuenta de que están envalentonados, de que no les alcanza con hacerse ricos a cuesta nuestra, sino que además tienen que venir y exhibir ese poder. Y te van a decir, si les pones impuestos se van. Ahora salió una nota en el New York Times que dice que supuestamente Peter Thiel vino a la Argentina para no pagar el impuesto a los ricos que están poniendo en California. Yo tengo mis dudas. Tienen otros mecanismos para no pagar impuestos. Pero, en todo caso, ante ese planteo, lo primero que hay que hacer es denunciar que se trata de un chantaje. ¿No? Se trata de un chantaje. En segundo lugar, estoy seguro que si Mercado Libre se va de la Argentina, en menos de 6 meses aparece otro a brindar el mismo servicio, porque es un negocio formidable. ¿Sí? Si no estuviera haciendo un negocio, ya se habría ido. No se quedan por patriotismo ni por hacerle un favor a nadie. Están haciendo un negocio. Y con un margen enorme. Entonces, subirle los impuestos. Y si se van, vendrá otro a pagarlos. Eso en el caso de Mercado Libre, que además, si se quiere, es un negocio que se puede montar y desmontar. En otros casos, el petróleo, el litio, la soja, no te las llevas. Las vacas no te las podés llevar a Uruguay, las montañas no te las podés llevar a Uruguay, los ríos no te los podés llevar a Uruguay. Entonces, el que no quiera pagar impuestos, que le deje ese negocio a otros que sí quieran. ¿No es cierto?
Es difícil, es cierto que es difícil cobrar impuestos en este mundo en el que el capital tiene más derechos que las personas. Pero que sea difícil no significa que sea una batalla optativa. Porque no darle es resignarse a que un puñado de supermillonarios nazis gobiernen el país y gobiernen el hemisferio, y eso implica entregar nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Pero además, de nuevo, nadie con un poco de sangre en las venas puede quedarse sentado aceptando un sistema en el cual la plata vale más que vos. Y el capital tiene más derechos que las personas. Y muchos defienden esta postura, y defienden supermillonarios en el fondo, con la excusa de la racionalidad, de la macroordenada. Bueno, la única forma de tener la macroordenada es con un sistema tributario realmente progresivo que permite un financiamiento del Estado y la participación nacional en la explotación de recursos estratégicos. No hay otra forma de tener la macroordenada. Endeudarse no es tener la macroordenada. Obviamente que basar un sistema económico en la emisión tampoco es tener la macroordenada. Cobrar impuestos allí donde se pueden cobrar y participar en el fruto de la explotación de nuestros recursos estratégicos, eso sí permite tener la macroordenada. Eso sí es racional. Es racional, es la única racionalidad realmente existente desde una perspectiva humana, desde una perspectiva nacionalista, desde una perspectiva altermundista, desde una perspectiva demócrata, desde una perspectiva republicana, desde una perspectiva popular, desde una perspectiva progresista, desde una perspectiva también conservadora, desde una perspectiva justicialista, institucionalista, de izquierda, socialdemócrata, laborista, de centro, hasta de centroderecha diría. Porque todo lo demás es o irracional, o autodañino, o las dos cosas. La verdad que en ese sentido el rumbo está bastante claro, no hay mucho para inventar. Lo que hay que inventar es cómo hacer para poder avanzar en ese rumbo, porque obviamente los obstáculos son enormes y los poderes que se oponen son enormes. Porque además toda esa plata que deja de recaudar el Estado y que engrosa los bolsillos de los Galperín, de los Peter Thiel, de los Elon Musk, terminan reinvertidas en la política, financiando partidos, dirigentes, que les garanticen a estos ultra ricos que nadie va a tocarles el curro. En ese sentido, la ultraderecha es el proyecto político de los ultra ricos. Lo financian, le dan sustento filosófico, ideológico e infraestructura para que crezcan. Llámese Alternativa por Alemania, Vox, Bolsonaro, Trump, Milei, Rodrigo Paz en Bolivia, etcétera, 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 etcétera. El otro día acá hice un editorial contando cuáles son algunas de las herramientas que tiene Palantir para manipular un proceso electoral. Bueno, después de eso, y no digo que haya sido por eso, para nada, simplemente uno está al tanto de algunas noticias cuando todavía no llegaron a los títulos o a las primeras planas y olfatea que viene por ahí la conversación. Pero en las últimas 48 horas, tanto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que este domingo tiene una elección crucial, como Lula en Brasil, que en octubre tiene una elección crucial, denunciaron básicamente lo mismo. Veamos este tape de la televisión colombiana para arrancar. Amenaza contra la democracia. Crecen las denuncias contra la campaña digital de Abelardo de la Espriella por uso de granjas de bots y manipulación algorítmica para fabricar una sensación artificial de victoria en Colombia, Rafael. Omaira, televidentes, según analistas, en una estrategia propia del tecnofascismo se estaría buscando llenar las redes sociales de millones de colombianos con mensajes manipulados usando inteligencia artificial y cuentas coordinadas.
Bueno, uno de los escenarios que relatábamos el otro día era el de la manipulación de la información el día de la elección para imponer una narrativa antes de que se conozcan los resultados oficiales. Eso es un poco lo que comentaban recién los presentadores en la televisión colombiana. El propio presidente Petro le dio entidad a estas denuncias y de hecho se puso detrás de alguna de estas denuncias, lo hizo a través de sus redes sociales. Donde dice que es el Consejo Electoral el que tiene que dar garantías sobre la información de sondeos y encuestas. Si se están utilizando algoritmos para modificar las encuestas y sondeos y se usa granjas artificiales de bots, perfectamente el Consejo Nacional Electoral debe dar informes precisos y no dejar engañar a la opinión pública. El pueblo de Colombia tiene derecho a elecciones libres. Esto en respuesta a una investigación de cómo la campaña del candidato de la derecha, de la ultraderecha, estaría alterando el algoritmo en Colombia con contenido publicitado por granjas de bots en Brasil. Por su parte, Lula también alertó sobre el uso de la inteligencia artificial para difundir mentiras en las elecciones. Ustedes saben, por ejemplo, que vieron que cuando ustedes comparten algo ahora en WhatsApp les avisa que se compartió muchas veces, ¿no? Eso se implementó después de las elecciones de 2018 que ganó Bolsonaro en Brasil, cuando WhatsApp detectó, todavía en ese momento WhatsApp jugaba para el lado progre del neoliberalismo, y detectó que que Bolsonaro había utilizado los grupos de WhatsApp como una granja para hacer circular sus mensajes y que hacía falta poner ese avisito en los mensajes repetidos muchas veces. Bueno, este año en la elección de Brasil seguramente volverá a utilizarse esto. Vamos a escuchar lo que dijo Lula hace poco al respecto. No podemos seguir creyendo en mentiras. No podemos seguir creyendo en mentiras que nos cuentan las 24 horas del día en el celular. Y eso me pone muy triste, ver cómo engañan a la gente las 24 horas del día. Es importante que tengamos la capacidad de entender el mensaje que recibimos, saber distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Porque ahora inventaron una cosa llamada inteligencia artificial, que es muy buena para la salud. Es muy buena para la educación, es muy buena para la ciencia y la tecnología, es muy buena para muchas cosas, pero creo que no sirve para las elecciones, porque la inteligencia artificial, saben, es algo que puede decir muchas mentiras a través del teléfono celular. Y acá no estamos a salvo tampoco. Y acá no estamos a salvo para nada y están ya empezando a desplegar las redes que van a utilizar el año que viene. Hubo un caso muy famoso en Brasil que fue el de Doña María, lo digo así con acento brasileño, Doña María, tenemos ahí la placa 18, donde el Partido de los Trabajadores de Brasil dice combate a las fake news. El Partido de los Trabajadores y partidos de la Federación han acudido a la justicia para suspender los perfiles de Doña María, personaje creado por IA para atacar a Lula y difundir propaganda política ilícita. El perfil ya ha sido eliminado de TikTok. Doña María era una mujer que no existe, digamos, una identidad creada con inteligencia artificial que justamente difundía mensajes pro Bolsonaro y en contra de Lula. Hay un tape ahí donde podemos ver más o menos cómo funcionaba la cuenta, ¿no?, de Doña María, con muchísimos seguidores y sus videos donde ella baja línea. Así como la ven, quienes nos siguen en una pantalla, estamos hablando de una maqueta, de un personaje creado con inteligencia artificial. No existe nadie con ese rostro, con ese nombre. Esa habitación que hay en el fondo es también inventada. Y acá en la Argentina ya estamos empezando a tener Doñas Marías, aunque con características propias, así como se habla del comunismo con características argentinas, tenemos que hablar con características chinas. Bueno, podemos hablar del Doña María con características argentinas, que tratándose del gobierno de Javier Milei no podía ser de otra forma que rubias voluptuosas, ¿no?, que es lo que le gusta al presidente. Ganó bastante notoriedad en las últimas semanas, por ejemplo, la cuenta de Lucía Libertaria, donde pueden ver acá a continuación otro personaje
creado por inteligencia artificial. No es real la mujer que aparece en este video, por ejemplo, haciendo una aviso en contra de la marcha universitaria. Utilizan un poco la misma táctica, que es colaboraciones, posteos en colaboración, donde aparecen 2 o 3 de estos personajes falsos junto con algún influencer real. De esa manera canalizan los seguidores. Y si uno se fija en la cuenta de X de esta Lucía libertaria, entre las personas que lo siguen está el presidente Javier Milei, que no sé si está al tanto de que es una opereta o a lo mejor está pensando que quizás puede ser su próxima novia. A esta altura del partido nada me sorprendería. Pero lo cierto es que estas ya son semillas que se van plantando, por ahora con no tantos seguidores, pero para que el año que viene, que sea el año electoral, sean usinas desde donde distribuir fake news, desde donde distribuir operaciones y desde donde interferir y de alguna manera, actuar de forma ilegal e ilegítima para cambiar el resultado de las elecciones. Todo eso financiado por los muchachos que no quieren pagar más impuestos.